¿Eso qué quería decir? Que si la condición inicial es suficientemente suave, pónganle que la condición inicial es C2, que en la mayoría de los ejemplos de la tarea era así, ¿no? Es C1, C2, era suave, digo, no sé infinito, pero suficientemente suave, pues como que la solución pues tenía la regularidad que quisieran, ¿ok? Y eso era por el teorema de dependencia suave de datos iniciales de ordinarias. Aquí, fíjense que es como un jueguito. Para que yo pueda asegurar que la solución es C2, necesito que F sea C2 y que G sea C1. Al menos. ¿Por qué? Aquí se ve, lo vimos en las cuentas, se ve en las cuentas, pero si yo les planteo esto desde el principio y les digo, ¿qué requiero de F y G para que U sea C2? Ustedes deben decirme F sea C2 y G sea C1. ¿Por qué? Porque fíjense, para que todo esto sea C2, pues yo le voy a pedir a F que sea C2, ¿no? Para derivarlo dos veces, pues aquí aparece la F. Pero si yo quiero derivar esto dos veces, dices, bueno, espérame, la primer derivada de esto ya existe, porque por teorema fundamental del cálculo, la integral de una función continua es diferenciable, es continuamente diferenciable. Entonces esto ya es C1, ¿no? Entonces, para derivar su derivada, es decir, derivarla dos veces, pues necesito que los de adentro sean C1, ¿ok? Entonces necesito que F sea C2 y que G sea C1. No le puedo pedir menos a F, como aquí lo pueden ver. Para que el método que escribí jale y para que esta solución tenga sentido, no le puedo pedir menos a F. F tiene que ser C2. Ajá. Entonces, como les decía, es algo parecido a lo que pasó en primer orden. Esto le está heredando, o sea, la regularidad que esto tiene, se la está heredando a U. Heredando en el sentido de que pierde un poco de regularidad. Sí se está perdiendo un poco de regularidad. Ajá. ¿Para qué? ¿Por qué? Si F es C2 y G es C1, no puedo decir si, no puedo asegurar con eso que U es C3, ¿no? O sea, como que están, no se pierde regularidad tan, ¿cómo lo explico? Están como en el límite de regularidad que pueden proveer. Están en el límite. No pueden proveer más regularidad que la que tiene F y G. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque aquí aparece la F explícitamente. Necesitan a fuerzas que F sea C2. Entonces, no hay más regularidad a partir de F. No van a sacar más. Si aquí, por ejemplo, apareciera la integral de F, ahí dirían, ah, mira, entonces con que yo pida a F que sea C1, así como aquí, ah, pues ya tengo. No. Aquí aparece la F explícitamente en la solución, pues la F tiene que ser C2 para que U sea C2. Y la G tiene que ser C1. ¿Ok? Entonces, solamente tenemos esa regularidad. Déjenme ir por otro piso. Entonces esto quiere decir, esto significa que la solución hereda la regularidad de las condiciones iniciales. Ahora vamos a suponer que tenemos dos soluciones, sean U1 y U2, soluciones a 1, pero con condiciones iniciales F1, G1, F2, G2 respectivamente.
¿Sale? Entonces, para cada X que pertenece a R y T que pertenece a 0,T, tenemos la siguiente cuenta. Entonces, para cada X y T ahí, tengo que U1 de X, T menos U2 de X, T, pues es menor o igual que, sí me cabe, un medio de F1 en X más CT más F1 en X menos CT, ¿ok? Menos un medio de F2 en X más CT más F2 en X menos CT, ¿ok? Por desigual el triángulo es menor o igual que más el módulo de 1 entre 2C en la integral de X menos CT más CT de G1 de Y menos G2 de Y. ¿Ok? ¿Sale? Y después pueden meter el módulo, ¿no? No igual que sin poner el módulo adentro. Ok. ¿Qué me dice esto? Fíjense. Esto me dice que esto es menor o igual que la norma de F1 menos F2 en L infinito más T por la norma de G1 menos G2 en L infinito. ¿Cómo? ¿Sí, no? Esta menos esta más esta menos esta. ¿Sí? Aplican desigualdad del triángulo a cada uno de estos. Otra vez, hacen este menos este, juntan, este menos este, ¿ok? Y aplican desigualdad del triángulo, ¿va? En X más CT, evalúan X más CT, eso es menor o igual que su norma infinito, por un medio. Y lo mismo con el otro término, entonces por eso le sale la norma infinito completa, sin el factor un medio. Y cuando pongo infinito me refiero en L infinito de R cruz 0T, ¿no? O sea, L infinito de R cruz 0T. Entonces aquí hay una hipótesis muy importante. En el L infinito de R cruz 0T. Fíjense, mucho cuidado. Para que yo obtenga esta desigualdad, esta estimación, pues requiero que estas cosas tengan norma infinito para cada T fijo. O sea, no tiene que estar acotado en el tiempo. No, para cada T fijo que yo dé, tiene que tener norma infinito en esto. Ok. Lo importante de ahí es entonces que esté acotada en R. ¿Sí? Ay, de hecho, aquí, ¿por qué le estoy poniendo? Es que aquí me equivoqué, perdón. A ver, aquí esta es la norma infinito. Aquí hay una gran equivocación, perdón. Esta es la norma infinito en R. Aquí es R. Pero ojo, entonces lo que tienen es que la norma infinito de U1 menos U2, ahora sí, en L infinito de R cruz 0T es menor o igual que la norma infinito de F1 menos F2 del infinito R más la de G1 menos G2 en L infinito R.
R nada más. Lo que iba en R cruz 0T es esta nada más. Entonces fíjense, me está diciendo, necesitas asegurar que F, las funciones F1 menos F2, estas son elementos del infinito, o sea que F1 y F2 estén en el infinito. Lo mismo para G. ¿Sí? ¿Okay? Y vean que esta, por si no se dieron cuenta, pero esta sale igualmente fácil, ¿no? El módulo de esta integral es menor o igual que la integral del módulo. Si esto está en el infinito, saco su norma infinito y me queda 1 entre 2c por la integral de x menos ct a x más ct y eso es 1, ¿no? Bueno, me queda esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Para esta estimación necesitas que F1, F2, G1, G2 sean elementos del infinito. ¿Sí? Ok. Vean que, o al menos, aquí lo estoy desglosando, está bien, no importa, o al menos que F1 menos F2 y G1 menos G2 estén en el infinito. ¿Sí? Yo lo desglosé aquí, no importa. Eso no importa. ¿Ah? Alguien podría decir, no, bueno, pero es que la resta podría estar en el infinito, pero cada una de ellas no. Sí, pero no me interesa esa observación. ¿Sí? No me interesa. Para el punto es esencialmente lo mismo que quiero hacer. Esta estimación, ¿de qué tipo de estimación es? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es la interpretación de esta estimación? Esta estimación me está dando regularidad, me está dando estabilidad, porque me está diciendo, tú quieres que la solución a la ecuación de onda sea continua respecto a datos iniciales, pídeles a estas cosas que estén acá y pídeles que estén suficientemente cerca, porque ven, si esto fuera menor que epsilon entre 2 y esto menor que epsilon entre 2, la solución es menor a epsilon. Bueno, y de hecho, ¿dónde está? Aquí me faltó un factor de t, más t. ¿Sí se dan cuenta? Es 1 entre 2c, la longitud de este intervalo es 2c, t minúscula, pero lo domino con t mayúscula. Entonces aquí me falta un factor de t mayúscula. Ah, no, aquí está, sí lo puse. Es que lo confundí con mi más. El donde no lo puse fue acá abajo. Más t. Entonces necesito que esta sea así. Si ustedes les dan dos condiciones iniciales, o dos pares, digamos, de condiciones iniciales, que tienen estas propiedades, entonces las soluciones están suficientemente cerca. ¿No? Entonces otra vez, eso es estabilidad, es continuidad respecto a datos iniciales, pero en la norma infinito es una muy buena continuidad, muy buena estabilidad. Les pregunto, ¿esto es una estimación a priori? No. Las estimaciones a priori se hacen antes de conocer la solución. Esta es a posteriori. Esta yo la hice con la solución. ¿Sí? Entonces me dice, esto me está diciendo, la solución, la fórmula de D'Alembert, te presenta continuidad respecto a datos iniciales, y muy buena otra vez, porque es en norma infinito. Es uniforme. Para cada t es uniforme. Para cada t mayúscula es uniforme. Eso sí. ¿Okay? ¿Qué pasa si ponen F1 igual a F2? G1 igual a G2. Entonces un 1 es U2. ¿Qué les dice eso? Que hay unicidad. Pero otra vez, si hay unicidad, la solución a este problema es única. ¿Por qué? Si es única, ¿por qué? Sí, esto está demostrando unicidad, pero ¿por qué? Eso es una muy buena pregunta. Se pueden ir con la finta, pueden contestar esto muy rápido y decir, por la unicidad de las características.
Sí, pero este es un método que yo escogí. Este método yo lo escogí para encontrar la solución. Como ustedes pueden ver, y esta es la diferencia con el otro tema, hay un montón de métodos para resolver la ecuación de onda y para encontrar la fórmula de D'Alembert. Además, a una de las tareas debería ponerle 10 formas distintas de encontrar la fórmula de D'Alembert. O sea, recuerden que la unicidad no nada más es unicidad de la solución, es la unicidad implica independencia del método, ¿no? O sea, la prueba de unicidad para cualquier ecuación diferencial parcial siempre trae como corolario independencia del método. Yo usé las características. Bueno, entonces tú tendrías que probar, si quieres probar unicidad, tú tendrías que probar que dadas dos soluciones, las dos son la misma, pero no puedes usar D'Alembert. En principio no podrías usar D'Alembert, ¿sí o no? Porque eso sería asumir que las dos están dadas por D'Alembert. Bueno, señores, pero aquí sí están dadas las dos por D'Alembert. ¿Por qué? Por el método de características. Fíjense, lo que yo probé es que cualquier solución clásica de la ecuación de onda es solución clásica del operador descompuesto. Eso es lo que probamos. Si U satisface la ecuación de onda, entonces satisface la ecuación de onda descompuesta en los dos operadores que escribí. Ajá. Y de ahí dijimos, pues vamos a llamarle a uno W y luego W lo enchufo en el otro. Por características esa W es única y la U determinada después es única, ¿no? Entonces, ¿qué estoy concluyendo? Estoy diciendo cualquier solución a la ecuación de onda satisface D'Alembert. Cualquier solución al problema de Cauchy para la ecuación de onda satisface D'Alembert. Eso es lo que probé. Entonces esto prueba unicidad, porque cualquier otra solución satisface D'Alembert. Entonces la diferencia de ellas dos satisface esto, y si F1, F2, G1, G2 están en el infinito, o al menos la resta, pues ya la hice, ¿no? ¿Okay? En el caso en el que F1 es F2, y eso es menos F1, y F1 menos F2 es 0, por lo tanto, y G1 menos G2 es 0, pues en ese caso eso me da la unicidad. ¿Sí? ¿Ok? Pero ¿qué creen? No todos los problemas se resuelven con características. Este es un caso muy, muy simple. Demasiado simple. Vamos a empezar a complicar las cosas y vamos a ver que no es tan fácil, ¿sí? De hecho, hay otros métodos y hay otros problemas de valores iniciales combinados con valores en la frontera, ¿sí? Y otra vez, esto no es estimación a priori. Entonces, por lo tanto, para cada t, la solución al problema es estable en sentido uniforme. ¿Va? Lo que sí se puede probar es que la solución a la ecuación de onda es siempre una suma de dos funciones, una que depende de x más ct y una que depende de x menos ct. Eso lo van a probar en una tarea, que es muy fácil además de probar. Todavía le vamos a extraer más jugo a D'Alembert. Es una fórmula llena también de geometría, ¿ok? Y es una fórmula muy práctica. Nos va a construir la solución a un montón de problemas para la ecuación de onda. ¿Sale? Vamos a dejarle aquí.